¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Canarias va a entrar en la nueva realidad este domingo ya, 21 de junio, y para saber cómo va a ser la vida, la rutina, a partir de entonces vamos a tener que esperar un poquito hasta mañana viernes, porque ese protocolo que decide casi cómo será nuestra vida se va a decidir en un Consejo de Gobierno. Patricia Santana. Mañana a las 11:30, concretamente, sabremos el contenido de ese decreto y cómo se incorpora Canarias a esa nueva normalidad. Muchos detalles en ese decreto sobre el aforo y sobre la organización de los eventos multitudinarios. Tampoco tenemos todavía los detalles de cómo serán los test en cuanto a la apertura de fronteras, si serán en origen o serán en destino. En lo que sí ha insistido el Gobierno es en que quieren vender Canarias como un destino sanitario seguro. Lo probable es que las normas vayan adaptándose y será preferible ir recorriendo un camino de mayor restricción a menor restricción. Pendientes estaremos de ese decreto. En esa nueva realidad estamos todos, canarios, pero también turistas, a los que se espera con los brazos abiertos, aunque también con toda la seguridad para salvaguardar nuestra salud y la de quienes nos visitan. Aunque Canarias quiere ir un poquito más allá y también al sector turístico le ha parecido insuficiente, hoy se presentaba un plan de impulso al turismo donde estuvo la consejera de Turismo canaria, Miguel Vega. El Gobierno destinará más de 4.200 millones de euros en modernizar el sector e incentivar la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, pero la patronal considera que es un plan insuficiente. Sigue pidiendo que se prolonguen los ERTEs hasta finales de año. Por cierto, hace tan solo unos minutos finalizaba el segundo día de reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales sin llegar a ningún acuerdo. Un incendio le ha costado la vida a un hombre al quemarse su vivienda esta madrugada en el municipio gran canario de Valleseco. Ese fuego se extendió por la casa y provocó que el techo se viniese abajo. Tras un rescate complicado, este mediodía los servicios de emergencia conseguían localizar el cadáver. Ayer les contábamos que su familia pedía el traslado urgente y esta tarde llegaba a Gran Canaria procedente de Mauritania, un canario enfermo de neumonía y positivo de COVID-19. Van a ver el momento, y lo tienen, en el que llegaba al hospital Dr. Negrín directamente desde el aeropuerto y fue trasladado en esta ambulancia y, siguiendo el protocolo de Mauritania, lo hacía en una camilla así, encapsulada. Salvamento Marítimo ha rescatado a 32 personas, entre ellas 2 bebés que viajaban en una embarcación en aguas cercanas a Fuerteventura. Los migrantes se van a someter a pruebas de COVID-19. Precisamente en esos análisis daban positivo 14 migrantes que llegaban este domingo pasado a la isla. Siguen las protestas contra la construcción de un hotel en La Tejita, en Granadilla. Los activistas que el pasado martes se subían a la grúa suman ya su tercer día consecutivo y cuentan con el apoyo de otros ciudadanos que cada tarde se acercan hasta la zona. Desde la plataforma Salvar La Tejita reclaman la paralización de estas obras. El Gobierno de Canarias se suma también a esta petición. La Orotava en Tenerife celebra hoy el Corpus, pero sin el tapiz gigante que es tradicional. El coronavirus, alfombra sí que hubo, pero otra más modesta. A consecuencia del coronavirus, digo, no hay ese tapiz, pero sí una alfombra más modesta en el interior de la Iglesia de la Concepción. Este año no hay alfombras en las calles, pero sí la misa que se ha celebrado con el aforo que permite las restricciones y la ayuda de redes sociales que han llevado ese acto más allá del municipio. Lo que no faltó es esa ofrenda de alfombristas con las arenas del Teide y de flores este año bajo el techo del templo. Y en deportes, goles y canastas acaparan toda la actualidad. Hoy fue el turno para el Herbalife Gran Canaria en el retorno de la Liga Endesa. Armando Vallejo con derrota ante el Real Madrid. ¿Qué tal? Era lo esperado y más con el festival de triples del Real Madrid. En el primer cuarto parecía que pasaban en todo el confinamiento lanzando a canasta. Esa derrota obliga al Gran Canaria a ganar el sábado al Moraván Andorra, tener opciones de clasificarse para las semifinales, igual que el Iberostar Tenerife mañana frente al Baskonia. En fútbol, la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ayer frente al Almería rompió de golpe 3 hechizos.
Marcó por fin Rubén Castro, se ganó sin Jonathan Viera y el VAR benefició esta vez a la Unión Deportiva Las Palmas con el mago Pepe Mel, que hizo cambios de jugadores muchos y también de estilo de juego. En el Club Deportivo Tenerife escucharemos a José Lu en la semana más larga entre dos partidos para entrenamiento del conjunto blanquiazul. El domingo se enfrentarán al colista Racing. Vamos a empezar esta noche con este asunto porque la nueva normalidad está más cerca. De hecho, ya le podemos poner fecha concreta. Canarias entra en esta nueva realidad. Se acabaron ya las fases este próximo domingo, 21 de junio. Y aunque todavía no sabemos el detalle de cómo será nuestra vida a partir de ese día, Patricia Santana, se habla mucho de aforo, Patricia, y de organización. Hay dos cosas a las que están muy atentos los canarios y son las vacaciones y las fiestas populares. Ya sabemos que estas últimas van a celebrarse menos en las islas. De hecho, ya muchos ayuntamientos han tomado la decisión de suspender fiestas muy importantes y en esa línea va a ir ese decreto. En cuanto al número de contagios, se controlan y mucho con pruebas PCR, por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas. De esa manera se han detectado nuevos casos. En cuanto a la apertura de fronteras, el turismo llegará a Canarias este año sin saber todavía si se harán los test en origen o en destino. En cualquier caso, se va a controlar mucho aquellos países que tienen una situación peor que la de nuestro país en cuanto al número de contagios. Se hará todo de manera muy controlada e intentando que Canarias sea un destino sanitario seguro. La nueva normalidad llegará con restricciones de aforo y cambios en la organización de actos multitudinarios, menos fiestas populares y adaptaciones en las competiciones deportivas. Las normas se irán adaptando a las circunstancias. Será preferible ir recorriendo un camino de mayor restricción a menor restricción, es decir, abriendo más posibilidades de actividad social y de actividad económica. La apertura de fronteras vigilará especialmente a aquellos países que tienen peor evolución en la pandemia y se velará por mantener la atención y la seguridad sanitaria controladas. Y no será lo mismo unas procedencias que otras. Hay procedencias que pueden resultar más inquietantes para la salud pública que otras. Viajes procedentes, creo que lo he dicho, de Brasil o viajes procedentes de Rusia, son países que en este momento tienen una situación peor que la nuestra, pues habrá que ir viendo cómo actuamos en cada caso, ¿no? Pero también se siguen controlando los contagios y antes de cada intervención quirúrgica se hace un test para detectarlos. De esta forma se han localizado nuevos casos. La seguridad seguirá siendo lo más importante. Pues esta casa Televisión Canaria va a emitir mañana en directo, será a las 11:30 esa rueda de prensa del presidente Ángel Víctor Torres tras ese Consejo de Gobierno donde se va a decidir para que conozcan en directo y en detalle cómo será esa nueva normalidad a partir del próximo domingo. Y esta tarde se presentaba la campaña del Gobierno para transmitir un mensaje de confianza de cara al turismo internacional una vez superado el peor momento de la crisis sanitaria. El lanzamiento de la campaña ha tenido lugar en el Museo del Prado con los Reyes de protagonistas. El Ejecutivo ha decidido adelantar la apertura de fronteras al próximo domingo, 21 de junio, cuando está previsto que finalice el estado de alarma en el país. Secretarios de Estado, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Industria, Comercio. Vamos a quedarnos ahí en Madrid porque el Gobierno Central ha presentado, lo hacía esta mañana, el plan de impulso al sector turístico que cuenta con 28 medidas concretas. Miguel Vega, un plan que no convence a la patronal del sector. ¿Qué siguen pidiendo? Entre otras cosas, siguen pidiendo que se prolonguen los ERTEs hasta finales de año y también, por ejemplo, que se hagan bonos para incentivar el turismo nacional. Pero hace tan solo unos minutos hemos conocido que ha finalizado el segundo día de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales sin llegar a un acuerdo. Pero la patronal sigue insistiendo que es necesario salvar un sector que aporta el 12% de la riqueza nacional, una cifra que alcanza el 35% si nos fijamos en Canarias y también genera
el 40% de los empleos dentro de las islas. Pero el Gobierno ha presentado ese plan de impulso al sector dotado en más de 4.200 millones de euros, sobre todo para modernizar el sector, fijando un futuro más sostenible. Los que sí han llegado a un acuerdo ha sido el Estado y Canarias. El Ministerio de Sanidad se compromete a analizar la propuesta del Ejecutivo canario de realizar pruebas PCR a los turistas que provengan de países con alto riesgo de transmisión. Plan de impulso al sector turístico por su importancia en el PIB y en el empleo del país. Pretende conseguir la recuperación del turismo y paliar los efectos de la pandemia en su actividad, además de asegurar la competitividad. De ese plan de impulso forman parte los ERTE. Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis. Para el mantenimiento de ese empleo, donde también queremos insistir en la necesidad de la flexibilización de los ERTE y en su extensión temporal para mantener y evitar esa quiebra social. El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de España ha dicho que los corredores turísticos de Baleares y Canarias son ejemplo para otros países. La Organización Mundial del Turismo califica el plan como un ejemplo a nivel mundial. Y no tengo ninguna duda que tenemos todos posibilidades volver y poner España como líder en el Mundial de Turismo. Y quiero que visites la tierra que reimaginó Gaudí, la isla que diseñó César Manrique. En el acto se ha presentado el vídeo de la campaña de apoyo al turismo interior que lleva por lema "Descubre lo increíble" y que anima a viajar por España. El paraíso lo tienes al salir de casa. Ahí lo tenemos, cerquita. Y es un plan que aplaude también una de las patronales de empresarios turísticos de Canarias, pero que dicen sabe a poco porque no incluye dos herramientas que aquí en Canarias se consideran como imprescindibles para sobrevivir. Los ERTE, adaptados al turismo canario, y medidas para fomentar la demanda. Hay que preservar a las empresas, hay que preservar el empleo y no se puede utilizar una herramienta como los ERTE, que precisamente es para eso, a modo de incentivo para que las empresas sin demanda, con ausencia de demanda, piense el gobierno que van a abrir sus puertas. Como digo, también echamos de menos medidas con respecto a la incentivación de esa demanda, que es lo que necesitamos para poder trabajar. En busca de esos turistas que pongan en marcha el motor económico, el motor turístico, unas 3 empresas han sumado esfuerzos para crear una plataforma que invite a los canarios a hacer la maleta para visitar las islas. Muévete por Canarias se llama, una campaña que incluye, es lo mejor, descuentos por paquete completo, hotel y avión, para que nadie se quede en casa este verano. Agencia de viaje, barco, avión, coche de alquiler, hotel, campo de golf, son las empresas de las islas que se unen para crear Muévete por Canarias. Una alianza que confía en que el turismo local encienda la mecha de la recuperación económica. Reactivar cuanto antes el mercado turístico local, que va a potenciar la imagen de que aquí las cosas se están haciendo bien, de que hay un sector unido y de que el turismo, pues, en ese sentido, pues, va a seguir creciendo. Ofrecen paquetes que aseguran son hasta un 15% más baratos. Tendrán flexibilidad para cambios y devoluciones, además del sello de destino seguro. No sabemos todavía si entre esos turistas a los que llaman estas campañas que nos visiten este año estará la canciller alemana Angela Merkel, a la que el presidente del Cabildo Gomero ha invitado personalmente por carta. Es una invitación para que la canciller elija La Gomera, como ya ha hecho en muchas ocasiones, y que desconecte allí de las playas y en los senderos de Garajonay. Aunque Alemania también ha llamado a sus ciudadanos a veranear en su país para ayudar al turismo local, la visita de la canciller a La Gomera sería un aliciente a la promoción exterior de la isla, sobre todo en el mercado germano. Es la mejor apuesta promocional para un destino que, como es el turismo alemán, fundamentalmente el alemán y el británico, pero el alemán que desde hace muchísimo tiempo tiene en la isla de La Gomera una referencia desde el punto de vista turístico, y ella más que nadie como promotora de esa promoción, y por eso lo escribimos. Yo creo que va a responder. Y como la mayoría de nuestros turistas, incluso los locales, se mueven por avión, casi todos, conviene que sepan lo que se van a encontrar ustedes a partir de ahora en los aeropuertos. Salgan con más tiempo antes de la salida del vuelo, porque la seguridad frente al coronavirus lo ha cambiado todo. Llegamos al aeropuerto.
Los accesos a las terminales son limitados. Nos acercamos a un mostrador de facturación de Vinter, de las pocas compañías que vuelan de momento en Canarias. Una mampara separa a los empleados de los pasajeros. Deben rellenar un documento que acredite su buen estado de salud. Ya tengo las tarjetas de embarque. Los que esperan en la cola deben hacerlo con una distancia mínima de 1,5 metros. Estos carteles en el suelo nos lo recuerdan. Todos con mascarilla. Su uso es obligatorio para entrar en las instalaciones. Y ya no podremos beber agua de las fuentes, aunque sí rellenar nuestra botella. Se ha reducido el aforo en lugares como los ascensores. Cámaras termoeléctricas medirán nuestra temperatura en la zona de llegadas y así recogeremos nuestro equipaje. La renovación del aire en el interior del edificio se realiza más a menudo, lo mismo que las tareas de limpieza y desinfección. Medidas todas estas que se irán adaptando según la evolución de la pandemia. La ministra de Política Territorial, la canaria Carolina Darias, anunciaba esta tarde en el Senado una reforma urgente de mínimos, ha dicho, de la Ley de Bases de Régimen Local. Es la ley que regula prácticamente las instituciones más cercanas al ciudadano. Como principal novedad, la nueva normativa incluiría un estatuto básico de los municipios más pequeños y con esta reforma se busca recuperar la autonomía de las entidades locales, como cabildos o ayuntamientos. Y saludos cordiales. Es intención de esta ministra avanzar en el respeto a la autonomía local mediante la tramitación del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Esta modificación... Miramos un momento al exterior porque preocupan y mucho los brotes de COVID-19 en Pekín, también en Alemania. España sigue muy de cerca la evolución de estos países, pero Fernando Simón ha asegurado que la transmisión en España es baja, pero que no tenemos que confiarnos. En cuanto a los brotes detectados en algunas regiones dentro del país, dentro de España, el director del Centro de Emergencias Sanitarias ha asegurado que son pequeños y ha sido fácil detectar la cadena de transmisión, dice Simón, gracias a que el sistema de detección precoz funciona. Durante tiempos más largos. Ahora mismo el sistema funciona, la transmisión se ha controlado y estamos en una fase realmente de poca transmisión en la que casi todos los casos podemos identificar un origen concreto y eso nos permite actuar muy específicamente sobre ellos. Y segunda, el riesgo todavía está ahí. Luego seguimos viendo cómo evoluciona la pandemia en el resto del mundo. Un canario que sufría de neumonía en Mauritania resultó ser positivo de COVID-19. Su familia lo pedía anoche en este informativo, pedían que se facilitase el regreso a Canarias para ser tratado aquí. Hoy le hemos visto ya llegar a Gran Canaria en una camilla encapsulada. Feten viajó desde Mauritania en un avión privado pagado por su familia. Fue trasladado al Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria en esta cápsula de aislamiento muy utilizada en el continente vecino para evacuar a los pacientes con ébola. Aquí no le hará falta. Es más, primero los médicos tendrán que realizarle el test para saber si ha contraído COVID-19, ya que este ciudadano español viajó por motivos laborales hasta Mauritania y se aisló cuando estalló la pandemia. Días más tarde ingresó por una posible bronconeumonía en un hospital del país. Se hizo un test TDR rápido de anticuerpos y dio negativo. Cuando llegó al hospital le han hecho 2 más y dieron negativo. En este informe se verifica que no presenta por el momento enfermedad contagiosa, tampoco ninguno de sus compañeros. Sin embargo, se encontraron con problemas burocráticos cuando quisieron regresar a España. No nos querían dar la alta del paciente y justo nos dan un test que no habíamos pedido de TDR, que sería el cuarto, supuestamente positivo en anticuerpos. Si mi hermano se llamara desde el primer día Antonio o Manolo o Juan, lo hubiesen tramitado todo el mismo sábado. Tuvieron que esperar porque Sanidad Exterior les comunicó que necesitaban una carta de aceptación de su hospital de referencia para poder volver a España. Gracias a esa carta, Feten ya se encuentra en casa y podrá ser tratado por el Servicio Canario de Salud para saber cuál es su dolencia. La hidroxicloroquina no es eficaz contra el COVID-19. Sus beneficios siguen sirviendo como hasta ahora para casos de lupus, de artritis reumatoide y de malaria, pero han fracasado todos los ensayos para conseguir un medicamento contra el coronavirus.
Es la segunda vez que la Organización Mundial de la Salud da la orden de suspender los ensayos clínicos con la hidroxicloroquina. La primera fue a finales de mayo tras publicarse un estudio en la revista The Lancet que estuvo envuelto en la polémica y acabó con la rectificación de varios de los autores. Ahora, semanas después, lo vuelve a poner en suspenso en base a las conclusiones de un ensayo propio y otro de la Universidad de Oxford que no ve beneficios del fármaco en los pacientes COVID. Los farmacéuticos que conocen este medicamento creen que es importante aclarar que sigue siendo efectivo en otras patologías. No tiene que ver con la seguridad del medicamento, tiene que ver con si es eficiente o eficaz contra el COVID o no. El medicamento sigue siendo seguro y efectivo para los tratamientos que habitualmente se utilizan. De hecho, la hidroxicloroquina es una medicina muy conocida en la farmacia y en la práctica clínica porque se ha utilizado durante décadas en enfermos de lupus, malaria y en pacientes que presentan dolencias reumáticas. Los pacientes, los que vienen son aquellos que necesitan este medicamento para las patologías habituales, porque ya el uso de este medicamento estaba controlado por la Agencia Española del Medicamento y por las comunidades autónomas. Además, es un fármaco que no se dispensa sin receta médica. La decisión de la Organización Mundial de la Salud llega 3 días después de que Estados Unidos diera marcha atrás en el uso de la cloroquina para tratar el COVID. El resultado de otro estudio no es un medicamento en sí, pero ayudaría a conseguirlo. La genética y el grupo sanguíneo tendrían mucho que ver, hasta el punto de que los grupos A empeoran los cuadros clínicos de COVID-19 y quienes tengan el grupo 0 lo mejora. El ensayo se ha realizado entre 1.500 pacientes de España y de Italia y podría tener utilidad en una futura vacuna. De los sujetos infectados con COVID-19 que pertenecen al grupo sanguíneo A tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria aguda. Esto explica que algunos sujetos jóvenes de menos de 60 años con afectación pulmonar grave pertenezcan al grupo A. Detrás del COVID-19 hay historias de superación que sorprenden. 81 años tiene José García, además 5 hijos, 8 nietos. Hoy sale de ese largo túnel negro donde se vio inmerso cuando estuvo ingresado, además muy grave, por coronavirus. Pasito a pasito, con paciencia, mucha rehabilitación y fuerza de voluntad. Así se ha recuperado de las secuelas que le dejó el coronavirus José García a sus 81 años. Que esta enfermedad es una enfermedad cruel que te hace morir solo. El virus ataca con fuerza al ser humano y deja huella de su paso. Son dificultades para tragar, para comunicarse, dificultad respiratoria, el paciente se va a cansar más, va a tener dificultad a la hora de la capacidad pulmonar y debilidad muscular en mayor o menor grado. No me podía menear, no podía comer, me tenían que dar de comer, ni siquiera beber agua, tenía que tomar con una pajilla. Recuperarse requiere de esfuerzo y a veces es doloroso. Mientras estuvo en el hospital, pensé que no escapaba, pero sí, de esta se puede salir. Y escribir una nueva página en la vida. La Palma ha vuelto a registrar una nueva alta médica, deja el número de casos activos en 10. Desde la gerencia del hospital se insiste, Javier Sánchez, en el cumplimiento de las medidas preventivas. Y es que la reactivación de focos en diferentes puntos del mundo no es un hecho que quede ajeno a la isla. Mercedes Coello dirige el Hospital General de La Palma, donde ya solo queda un caso por COVID entre sus paredes. Una persona que se encuentra en fase de preoperatorio y que curiosamente no presenta síntomas de la enfermedad. Los médicos centinelas han cogido el testigo del servicio del coronado y son los que están buscando a aquellas personas que puedan presentar esos síntomas leves, esos que por ejemplo se ocultan bajo una falsa gripe. Lo cierto es que desde la gerencia se está apuntando en los últimos días que ha sido muy complicado lo ya pasado. Ha sido muy duro, no, durísimo. Para Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma, la pandemia del COVID ha sido una prueba muy compleja. Superada la parte más dura, los nuevos casos aislados son un nuevo reto. Te aísla a ti y a tus contactos directos al menos 24 horas, porque en 24 horas te realizan la PCR. Si la PCR da negativo, pues se levanta el aislamiento y si da positivo, pues tenemos un nuevo caso de COVID. De esta enfermedad se ha aprendido mucho. Ningún médico que trabaje en la fase asistencial estaba preparado para una pandemia, nadie estaba preparado para una pandemia, nadie estaba preparado para encontrar, a ti te venía alguien con una gripe y ni se te ocurría preguntar dónde te habías cogido la gripe y quién habían sido tus contactos ni con quién vivías.
y en este caso hemos cambiado la filosofía. La realidad tosuda no augura un futuro optimista. Nos queda mucho por delante porque esto no ha hecho nada más que empezar. Además, debemos de pensar que con casi toda seguridad la segunda ola vendrá. Está viniendo en todos lados. Cada día que pasa se acerca el ansiado cero en casos activos. Hasta ese día y más aún después continuará el esforzado trabajo de los sanitarios. El Hierro acumula 86 días sin contagios. Este jueves abrieron las guarderías municipales en Valverde, en la frontera. Y hoy lo que nos ha llamado la atención es un estudio médico, Eduardo Pulido, que ha generado dudas, Eduardo, entre los herreños. Sí, hace unos días un conocido digital herreño se hacía eco de esta investigación aquí sobre la fiebre de duración intermedia y mucha gente la ha relacionado con el coronavirus y nada más lejos de la realidad. Hemos hablado directamente con la persona encargada del estudio y nos explica que este proyecto se lleva gestando aproximadamente un año, donde no se conocía absolutamente nada de la COVID-19 y se trata de pacientes que presentan un estado febril de 7 a 28 días. El objetivo es conocer algo más de esta fiebre de duración intermedia para tener un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Después de haberle hecho los primeros estudios básicos, como son una adecuada historia clínica, una exploración física, una analítica de sangre, de orina y una radiografía de tórax, con eso todavía no has llegado a saber el porqué de esa fiebre. Pueden deberse a múltiples causas. Mayoritariamente se sabe que son infecciosas. Conocida es la falta de plazas para acoger inmigrantes en Canarias, hoy el Cabildo de Fuerteventura ha anunciado que el antiguo CIE de Puerto del Rosario se va a convertir ahora en un centro de acogida. Es un anuncio que llegaba de Una Rodríguez, además, horas antes de arribar la última patera. Sí, este mediodía Salvamar rescataba una embarcación localizada a 60 kilómetros de la costa de Fuerteventura en la que viajaban 32 personas, 2 de ellos son bebés. Los migrantes desembarcaron en este muelle de Puerto del Rosario pasada las 7:20 de esta tarde y aquí pasarán las próximas 72 horas donde se le realizará la afiliación y también las pruebas diagnósticas PCR. Precisamente en esos análisis daban positivo en las últimas horas 14 migrantes que llegaron el pasado domingo a la isla de Fuerteventura y que esta misma tarde han tenido que ser reubicados en la nave del Queso, también aquí en la capital majorera, para dejar espacio en la nave del muelle capitalino a las personas que han llegado hoy a la isla majorera. Precisamente acabar con esta falta de espacio y ofrecer las mejores garantías sanitarias para quienes llegan y para quienes los atienden. El Cabildo de Fuerteventura ha anunciado este mismo jueves un acuerdo con el Estado. 20 hombres, 10 mujeres y 2 bebés han desembarcado este jueves en el muelle de Puerto del Rosario, justo cuando los periodos de cuarentena y los 14 casos positivos en COVID-19 han terminado de dejar a la isla sin espacio para su acogida. La Secretaría de Estado de Migraciones inspeccionará este viernes el antiguo CIE del Matorral para reconvertirlo en un centro de acogida. Es probable que podamos firmar entre mañana y la semana que viene ese acuerdo entre ya las sesiones que ya tiene el Ministerio del Interior hecho al Ministerio de Migraciones para poder acondicionar ese espacio. Una solución habitacional para la acogida y el aislamiento con plenas garantías de los positivos en coronavirus. Foco completamente localizado, aislado y que se van a cumplir y que están funcionando todos los protocolos para que la situación epidemiológica de la isla de Fuerteventura no varíe. Focos localizados que no alteran, según las autoridades sanitarias, la estabilidad de la situación epidemiológica de la isla. Y gracias al teletrabajo, Cruz Roja en La Gomera nunca dejó de ofrecer el programa Empleo y Formación durante el confinamiento y ahora Mónica Darias se retoma ya de manera presencial. Un proyecto que se ha mantenido a distancia de manera telemática con los usuarios durante la cuarentena y que ahora se retoma con las medidas de seguridad pertinentes siguiendo el protocolo por COVID-19. Un proyecto con gran aceptación que dio comienzo en 2018 y que ha llegado hasta nuestros días por los buenos resultados. Dirigido a desempleados, en él se trabaja con la definición del objetivo profesional, también se aporta formación en ocupaciones con salidas laborales, se acompaña en la candidatura a los puestos de trabajo y se incentivan valores, habilidades y capacidades para facilitar la incorporación sociolaboral del usuario.
No lo hemos paralizado del todo, pero lo que sí que hemos hecho es cambiar un poco la forma de trabajar en cuanto a las atenciones, que no han podido ser presenciales, sino más bien pues vía telemática y telefónica y demás. Con el tema de la nueva normalidad, pues ya empezamos con las atenciones de una forma diferente, con el tema de todas las medidas de seguridad, con la mampara, con el tema de los guantes. Fíjense ahora en estas imágenes. Es la fotografía de Pablo Echenique. También está el presidente Sánchez, Irene Montero y varios de los miembros del gobierno. Las fotos sirven de diana en estas prácticas de tiro que ahora la abogacía del Estado va a denunciar ante la Fiscalía por si constituyen delitos de incitación al odio, entre otros. Ese vídeo ha rodado en las redes sociales y también ha sido retuiteado en Twitter por miles de sus usuarios. Decíamos que volveríamos a mirar al mundo. En cuanto al COVID-19, Pekín ha dado este jueves por controlado el brote de coronavirus que padece desde hace ya una semana y que hasta el momento ha causado 158 contagios confirmados. Donde también se han adoptado medidas drásticas ha sido en Alemania, tras contagiarse 650 empleados en una misma empresa. Es una fábrica de cárnicos. Pekín. En las estaciones de trenes y guaguas apenas hay pasajeros. Las medidas son muy estrictas, pero es lo mejor que se puede hacer, reconoce resignado este ciudadano chino. La capital del gigante asiático ha sido blindada tras sufrir el brote más grave desde febrero, con más de 150 contagios. Seguridad Pública advierte que quienes necesiten abandonar la ciudad deben tener un test negativo realizado en los últimos 7 días. Otro brote que preocupa es el que se ha localizado en este matadero de Alemania, que suma más de 650 positivos. Los más de 6.000 empleados del matadero están en cuarentena, anunciaba este miércoles el administrador del distrito. Donde temen nuevos rebrotes es en Italia, tras esta multitudinaria celebración de la afición del Nápoles por el título copero conseguido este miércoles ante la Juventus. Donde no están para celebraciones es en Estados Unidos, cuyo número de casos positivos aumenta fuertemente y supera ya los 2 millones de contagiados y más de 117.000 muertes. Que he sido contagiado de COVID-19. Con este mensaje, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comunicaba su positivo en un país que suma 10.000 contagios por coronavirus. Repunte también en Venezuela, justo cuando reabrían los comercios y empezaba a relajarse las medidas del confinamiento. Tiene más datos desde Caracas, Adriana Núñez. Venezuela registró este miércoles el mayor número de contagios en tan solo un día desde que comenzó la pandemia en el país. Se registraron un total de 236 contagios, lo que eleva la cifra de enfermos por coronavirus en el país a 3.386. El número de muertos subió a 28, entre ellos un enfermero. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifestó que tendrá que tomar medidas drásticas ante este nuevo foco de COVID-19. Mientras tanto, médicos en Venezuela han advertido que las medidas para contener la enfermedad han sido improvisadas. Venezuela justamente esta semana está en flexibilización de las medidas de confinamiento con la reapertura de comercios, de banca, del sector construcción, entre otros, y se han visto decenas de personas en las calles. Advierten los especialistas venezolanos que el colapso de los servicios públicos, la falta del agua potable podrían crear un nuevo foco de COVID-19 en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Vuelta aquí a Canarias. Un incendio acaba con la vida de un hombre, 59 años tenía, en Valle Seco, en Gran Canaria. Ese fuego se extendió por la casa donde vivía de madrugada y provocó que el techo se viniera abajo. Fue muy complicado, pero este mediodía recuperaban su cadáver. Los bomberos acceden entre los humeantes escombros al interior de esta vivienda ubicada en el barrio de Monagas, en Valle Seco. Son las 5 de la madrugada y el calor y el abundante humo apenas les deja ver. Cuando hemos llegado hemos observado que había una fuerte carga térmica. Un incendio en el interior de la vivienda seguido de una explosión provocó que el techo colapsara. La magnitud del derrumbe se aprecia al amanecer y es cuando localizan el cuerpo sin vida de un hombre de 59 años. Se encuentra bajo todos los escombros, muy compleja la intervención, estamos ahora refrigerando toda la zona. La estructura es inestable y continúa saliendo humo hasta bien entrado el mediodía. Muchos escombros y deslizamientos de toda la estructura, entonces es un servicio que se va a prolongar en el tiempo.
Para el rescate se activó un gran operativo seguido por los vecinos. Los bomberos primero extinguen el fuego y enfrían la zona y después apuntalan la casa. Tras más de 9 horas de trabajo logran liberar el cadáver. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las causas del fallecimiento. Y muchos conductores se vieron hoy atrapados esta misma tarde, de hecho, sobre las 2, en este atasco que ven, fruto de una cadena de accidentes en la avenida Marítima. Pero llevó a estas retenciones hasta el Cebadal, en la capital Gran Canaria, y otras vías de salida, como Torre Las Palmas o los túneles de Julio Luengo. Uno de los accidentes, esa guagua que ven al fondo, que vertió combustible sobre el carril y este tuvo que ser cerrado. Un mal día para el tráfico en la capital Gran Canaria, en plena hora punta. Y una persona ha resultado herida de carácter leve tras ser agredida con un arpón. Todo ocurrió a bordo de una embarcación en esta localidad de Armeñime, en el sur de Tenerife. El presunto agresor se encuentra detenido y la Guardia Civil se ha hecho cargo de este caso. Vamos a quedarnos ahí en Tenerife porque los activistas dicen que no van a cesar en su protesta hasta que no se paralicen las obras en la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife. Ahí está Eva Trujillo y además van sumando, Eva, nuevos apoyos por tercer día consecutivo. Sí, por tercer día consecutivo continúan en lo alto de estas dos grúas. Asegura que no se van a bajar hasta que se paralicen definitivamente las obras de construcción de este hotel de 5 estrellas, que aseguran que en estos momentos su expediente está siendo revisado para ver la situación del deslinde marítimo terrestre, pero es verdad que los permisos se otorgaron con anterioridad por parte del ayuntamiento. Están dispuestos incluso a permanecer en huelga de hambre si la situación se dilatara. En estos momentos ya han recabado más de 135.000 firmas de apoyo. Es verdad que a lo largo del día han estado numerosas personas aquí mostrándole su apoyo, cánticos, aplausos, incluso han grabado un pequeño documental a lo largo de todo el día de hoy. Tercer día consecutivo que están los activistas en las grúas y bueno, se les ha subido comida, tienen bebida, el clima está mejor, o sea que tienen más fuerza que nunca y siguen pensando que hasta que esto no se pare no se van a bajar. Un apoyo más, el del Gobierno de Canarias, que se ha sumado a esta petición para paralizar este hotel en La Tejita. Se modifica la zona de servidumbre y por lo tanto hay parte de la actual obra que puede quedar en esa teórica nueva servidumbre. Y eso lo que precisa es una paralización, lo llevamos diciendo ya desde hace, en varias ocasiones, hace ya bastantes meses, ¿no? Y lo que no entendemos es por qué Costa no procede a esa paralización. Parece que alguien está interesado en dilatar a sabiendas una decisión que tiene que tomar. En Lanzarote, el número de casos activos por COVID-19 se reduce de 3 a 2 personas después de que este mediodía recibiera el alta médica Salvador Cruz, una paciente que llevaba 81 días ingresada. Se trata, Paco Luis, buenas noches, de una mujer de 69 años. Ingresó aquí en el Hospital Dr. José Molina Brosa el pasado 30 de marzo. La paciente estuvo casi 2 meses en la unidad de cuidados intensivos y 24 días en planta. En total, 81 días que la han convertido en la persona que más tiempo ha permanecido hospitalizada, pero afortunadamente ya se encuentra en casa tras superar la contagiosa y grave enfermedad. El otro titular que invita al optimismo, los centros de arte, cultura y turismo reabrirán sus puertas mañana viernes. Lo harán con un aspecto renovado tras someterse a diferentes trabajos de acondicionamiento. Si quieren comprobar cómo han quedado, los centros han organizado unas jornadas de puertas abiertas durante los próximos 10 días para todos los residentes. A partir del viernes hasta el próximo día 28 habrán puertas abiertas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de nuestra obra, de la obra de nuestro artista más universal. El orgullo que representan para nosotros, para toda la sociedad conejera, y ellos están muy ilusionados en que la ciudadanía de Lanzarote pueda disfrutar de los centros de forma gratuita. A las 12 en punto, a la misma hora de su muerte, hace 10 años, comenzaba este mediodía este acto recordando a José Saramago. Es un acto íntimo, cargado de música y palabras para recordar al Premio Nobel de Literatura en la biblioteca de su hogar en Lanzarote, en A Casa. El alcalde del municipio, donde el autor del libro de ensayos sobre la ceguera construyó su vivienda, señaló que Saramago vive entre esta tierra, que también es suya. Ahora mismo un conflicto. Tenemos dos cosas que hacer.
Y mañana vamos a conocer ese decreto del Gobierno canario que regula, como saben, la nueva normalidad. Por cierto, lo sabremos en directo en la rueda de prensa que les vamos a ofrecer aquí en Televisión Canaria. El presidente dará esos detalles de cómo queda la asistencia, por ejemplo, a bodas, locales de ocio, velatorios. Pero hay otro tema muy interesante que va a pasar con las celebraciones populares que inundan cada verano. Hablamos con Miguel Ángel Laguani. Miguel Ángel, buenas noches. Romerías, bajadas de la Virgen, ofrendas, conciertos, con lo que nos gusta una fiesta también. ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues sí, es un tema, Paco Luis, que está dando muchísimo que hablar. Una vez controlada la pandemia, como dices, desde el punto de vista sanitario, nadie quiere correr riesgos innecesarios y aunque hablamos de celebraciones multitudinarias, hemos titulado hoy nuestro reportaje Fiesta en pausa. ¿Y por qué en pausa? Bien, pues porque hay algunos acontecimientos que se aplazan y otros que se van a suspender de manera definitiva. Les vamos a contar en qué situación queda cada uno de ellos, desde las fiestas lustrales de La Palma a la tradicional visita candelaria del 15 de agosto en Tenerife o la romería ofrenda de la Virgen del Pino el 8 de septiembre en Gran Canaria. También vamos a hablar de la situación de nuestros hoteles este próximo verano porque vamos a tener en la mesa de análisis al presidente de todos los hoteleros españoles, Jorge Marichal, y a Moisés Jorge, que tiene un profundo conocimiento de la conectividad aérea. ¿Vendrán pronto los turistas? Muchas preguntas en el aire, Paco Luis, que vamos a tratar de responder a partir de las 10:15. Gracias, Miguel Ángel. Invitados quedan todos y el antiguo Estadio Insular sigue remozándose, poniéndose al día para su nuevo uso, ahora como espacio de ocio. La legendaria grada tribuna está ya con el remate de las obras y en estos momentos, Malole Aguilar, buenas noches, están con las pruebas de luces ahora mismo, pero no sé yo si podremos ver algo porque ahora el verano anochece algo más tarde y puede ser complicado, ¿no? Parece, Paco, que sí, que vamos a tener suerte porque ya han comenzado esas pruebas de iluminación. Decían las arquitectas encargadas, Elsa Guerra y Noemí Tejera, que es una de las partes fundamentales de esta obra. Se trata de que el proyecto no desaparezca cuando cae el sol. Con esas luminarias particulares lo que han hecho es darle protagonismo a esos espacios singulares, como puede ser este pórtico, una de las partes protegidas del estadio. También se ha iluminado los córner. El objetivo, pues, recuperar el alma, el espíritu del viejo insular. En pocos días, a comienzos del mes de julio, estará ya abierto estos 4.000 metros cuadrados de parque urbano para toda la ciudad. Así luce ese antiguo Estadio Insular. Muchas gracias, Malole. Y la Orotava celebra hoy en Tenerife la infraoctava del Corpus Christi, diferente porque lo exige así el protocolo COVID-19. Un pequeño tapiz en la iglesia de la Concepción representa el trabajo duro que cada año realizan los alfombristas para conmemorar esta festividad. Como cada año, la Orotava celebra en estas fechas la infraoctava del Corpus, pero este 2020 no veremos esta imagen. Por primera vez en 101 años, esta plaza del Ayuntamiento de la Orotava no acoge el arte efímero, tampoco las tierras del Teide. Las calles empinadas de la villa no huelen a brezo y el jolgorio, característico de estas fechas, ha dado paso a un sentimiento encontrado entre la tristeza y la esperanza. Era un día grande donde nos visitaban más de 100.000 personas procedentes del mundo entero. Hoy ha sido un día desolador. Pero bueno, esperanzador también. Yo quiero verlo con optimismo y pensar optimistamente que el próximo año 2021 habrá pasado todo. El Santísimo se ha procesionado, lo ha hecho dentro de la iglesia de la Concepción, sobre una pequeña alfombra hecha a contrarreloj que cobra especial sentido. Un reconocimiento a todos los voluntarios y a todos los ATS y todo el personal sanitario que lleva trabajando desde el principio de la pandemia y después pues un in memoriam pues sobre todo a las víctimas que han fallecido por la pandemia. Unas 150 personas acreditadas previamente han gozado de la Eucaristía oficiada por el obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez. Así terminamos, se quedan ya con los deportes. Armando Vallejo y después una hora menos. Hasta mañana, buenas noches.